habíamos asistido a la última plaga, la de las tinieblas. Y recuerden que este último encuentro después de esta plaga del faraón con Moisés, se enfadan. Y le dice que no se vuelvan a ver, no se volverán a ver más. Pero Dios seguirá insistiendo hasta que le deje salir. Vamos entonces al capítulo 11 y leemos los versículos 1 al 8. Yahvé dijo a Moisés: solo una plaga más voy a hacer venir sobre el faraón y sobre Egipto, y después de ella no solo os dejará ir, sino que os echará de aquí. Di pues al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y oro. Yahvé hizo que hallase gracia el pueblo a los ojos de los egipcios, y aun el mismo Moisés era muy estimado y respetado por los servidores del faraón y por el pueblo. Moisés dijo: he aquí lo que dice Yahvé: en medio de la noche pasaré por la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se siente sobre su trono, hasta el primogénito de la esclava que está detrás de la muela, y todos los primogénitos del ganado. Entonces se alzará en toda la tierra de Egipto gran griterío, como ni lo hubo ni lo habrá, pero entre los hijos de Israel, en hombres y en animales, ni siquiera ladrará un perro, para que sepáis la diferencia que hace Yahvé entre Egipto e Israel. Todos cuantos servidores tuyos están aquí, irán entonces a decirme postrándose ante mí: sal tú y todo el pueblo que te obedece. Después de esto yo saldré. Y muy encolerizado se retiró de la presencia del faraón. No sabemos si en este caso fue un encuentro personal con faraón o le hizo llegar la noticia a través de alguno de sus cortesanos o alguno de los miembros de la familia de la corte del faraón. Para entender esto de los primogénitos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Fijémonos que la sociedad de entonces se regía por digamos, los derechos de primogenitura. Entonces, hay una serie de textos en las que se dice que Israel es el hijo primogénito de Dios. Por ejemplo, fijémonos en el capítulo 4 del Éxodo, que ya lo habíamos leído, pero recordemos el versículo 22, 4:22 del Éxodo. Yo te mando que dejes a mi hijo ir a servirme, y si te niegas a dejarle ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Por lo tanto, situémonos en esta situación psicológica, ¿no? En este contexto psicológico. Israel, Dios dice, es su primogénito. El primogénito tiene el derecho de primogenitura, es decir, tiene el derecho de doble herencia sobre sus hermanos, de compartir la autoridad del padre. Entonces, si Israel es el primogénito de Dios, ¿cómo puede ser que un pueblo, los egipcios, que no son primogénitos, tengan esclavizado al primogénito? Entonces, en este contexto, tenemos que situar lo de los primogénitos. Por lo tanto, Dios hará que mueran los primogénitos y de esta manera sacará a su primogénito. Esto es lo que más o menos tenemos que imaginarnos, ¿no? O sea, tenemos que en esta mentalidad tenemos que entrar para entenderlo. Por lo tanto, tenemos que Dios dice a Moisés, y Moisés se lo hace llegar al faraón, que van a morir los primogénitos. Y cuando hayan muerto los primogénitos, ellos mismos les dirán que se vayan, los echarán. Podríamos decir, pueden evitarlo, como tantas otras veces, Dios se lo ha avisado. Pero el faraón sigue oponiéndose a que se realice el proyecto de Dios. Por consiguiente, se realizará. Y se nos dice que morirán todos los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el hijo de la esclava, e incluso de los animales. Más adelante quizás podremos entender un poco más qué significa este hecho de que mueran todos los primogénitos. Pero ahora,
antes de continuar este capítulo, fijémonos en el versículo, vamos a ir al capítulo 12 y vamos a leer los versículos, a ver, un momentito, del 1 al 6. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para nosotros el comienzo del año, el mes primero del año. Hablad a toda la asamblea de Israel y decidles: el día 10 de este mes tome cada uno, según las casas paternas, una res menor por cada casa. Si la casa fuera menor de lo necesario para comer la res, tome a su vecino, al de la casa cercana, según el número de personas, computándolo para la res según lo que cada cual pueda comer. La res será sin defecto, macho, primal, cordero o cabrito. Lo reservarás hasta el día 14 de este mes y toda la asamblea de Israel lo inmolará entre dos luces. Bueno, fijémonos que la muerte de los primogénitos está en estrecha relación con la fiesta de la Pascua. Y fijémonos que estamos en un punto muy importante del libro del Éxodo, porque sin duda alguna la ceremonia que van a realizar, digamos, no es nueva. Ya existía la ofrenda de parte del ganado, de las primicias del ganado y las primicias de la agricultura. Pero ahora tendrá un significado nuevo. De tal manera que, como veremos, ese acontecimiento lo tendrán que recordar toda su vida. Cada año recordarán la Pascua, el paso del Señor librando al pueblo, sacándolos de la esclavitud y llevándolos a la libertad de hijos de Dios. Y le dice que han de tomar un animal, puede ser de cabrito o oveja, y la tienen que separar. Y después lo sacrificarán, entre dos luces, ya al atardecer. Y es muy importante que cada familia vea que se tiene que terminar el animal que ha matado, de forma que no quede para el día siguiente, y si queda lo tienen que quemar. Por lo tanto, se han de juntar, si no son suficiente número de personas para comerse el cordero o el cabrito, pues buscarán a un vecino para que de esta manera calculen bien que se coma todo el animal. Y se nos dice, entre otras cosas, si se fijan, que ha de ser macho. ¿Por qué macho? Pues porque en su mentalidad consideraban que el macho era la fuente de vida. Y la vida es el valor supremo. Por lo tanto, a Dios hay que ofrecerle lo mejor. Ha de ser sin defecto, por cuanto se ofrece de los dones mismos que Dios le ha dado. Cuando ofrecemos algo a Dios, le ofrecemos lo que Él primero nos ha dado. Por lo tanto, a Dios hay que darle lo mejor. Este es el sentido, ¿no? Y entonces, una vez que lo hayan separado, lo matarán el día 14 del mes. Es una fiesta en primavera. Continuemos, los versículos 7 al 11. Tomarán su sangre y untarán los postes y el dintel de la casa donde se coma. Comerán la carne esa misma noche, la comerán asada al fuego con panes ácimos y lechugas silvestres. No comerán nada de él crudo, ni cocido al agua, todo asado al fuego, cabezas, patas y entrañas. No dejaréis nada para el día siguiente, si algo quedare, lo quemaréis. Habréis de comerlo así, ceñidos los lomos, calzados los pies y el báculo en la mano, y comiendo deprisa. Es la Pascua de Yahvé. Aquí tenemos las normas de cómo hay que comerse el cordero pascual. Una vez más se dice que se ha de comer asado, no entretenerse en hacer un guiso.
podríamos decir, asado con panes ácimos. Fijémonos que este es un detalle muy interesante, porque la levadura se consideraba símbolo del pecado. Es decir, todo lo que corrompía la masa, en este caso, pues no se podía ofrecer a Dios. Por esto, cuando después se prescriban los sacrificios, las oblaciones que se ofrecen a Dios, han de ser oblaciones sin fermento, ácimos. Si quiere, fijémonos en el Éxodo, en el capítulo 29, los versículos 1 y 2. He aquí lo que has de hacer para consagrar los sacerdotes a mi servicio. Tomarás de entre el ganado un novillo y 2 carneros, todos sin mácula, panes ácimos, tortas ácimas, amasadas con aceite y frisuelos ácimos untados en aceite, todo ello hecho de flor de harina de trigo. En la oblación que se ofrecía para consagrar al sacerdote entraba el pan ácimo, pan sin levadura. Todavía está más claro en el libro del Levítico. Fíjense en el capítulo 2, el versículo 11. Toda oblación que ofrezcáis a Yahvé ha de ser sin levadura, pues nada fermentado ni que contenga miel ha de quemarse en el sacrificio a Yahvé. O sea, todo lo que tenga fermento, que es sinónimo de corrupción, no se puede ofrecer a Dios. San Pablo, en la carta a los Corintios, nos hace una reflexión, porque en fin, no olvidemos que todos los detalles de la fiesta de la Pascua son tipo y figura de nuestra Pascua cristiana. Fijémonos en la carta primera a los Corintios, el capítulo 5, los versículos 7 y 8. Alejad la vieja levadura para ser masa nueva, como sois ácimos, porque nuestra Pascua, Cristo, ya ha sido inmolada. Así pues, festejémoslo no con la vieja levadura, no con la levadura de la malicia y la maldad, sino con los ácimos de la pureza y la verdad. O sea, fíjanos cómo San Pablo nos dice que nosotros, cristianos, estamos celebrando la Pascua todos los días. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Y esto no es una cosa que se hace una vez al año, sino que el cristiano tiene que ser los 365 días del año pan ácimo, es decir, santo, sin pecado. El pecado es una corrupción que nos impide poder celebrar dignamente la Pascua. Pues todo esto más o menos viene a significar, es decir, en el relato de la primera Pascua judía tenemos unos hechos que son figura, que nos ayudan a entender lo que es nuestra Pascua cristiana. Y también lo han de comer con hierbas amargas, recordándole la estancia, digamos, dolorosa, deprimida, que los israelitas habían sufrido en Egipto. Entonces, aquello les recordará esta vivencia que van a experimentar. Porque pensemos que los israelitas, que Dios quiere que salgan, que se lo ha ido diciendo de muchas maneras, pero que le impiden, el faraón se opone a que realmente salgan. Finalmente Dios va a intervenir y va a conseguir que salgan. Por lo tanto, fijémonos que ellos tienen que tener clara la experiencia de que ha sido Dios quien les ha sacado de la esclavitud a la libertad. De ser un pueblo esclavo a ser un pueblo libre, siervos de Dios, al servicio de Dios, el pueblo de Dios. Entonces, todo esto está simbolizado también en todos estos detalles a la hora de celebrar la Pascua. Y lo han de comer deprisa, porque están en una situación de urgencia. Es el momento en el que, cuando mueren los primogénitos, van a tenerse que ir.
Quizás hay algo que tal vez no, o sea, que no he explicado, y es que anteriormente hemos leído que le dice Moisés que los israelitas pidan objetos de valor a los egipcios para celebrar la Pascua, al celebrar la fiesta de los israelitas. Pero esto, digamos, de cosas de valor, joyas, etc., se las van a llevar. Es decir, los que se las dan no piensan que no las van a recuperar, pero ellos sí saben que no las van a recuperar. Quizás podíamos pensar, pero esto no es un robo. Pero no olvidemos que lo que os decía antes, es el pueblo primogénito. Y en segundo lugar, ellos dejaban ahí sus enseres, que también tenían valor. Se iban pues con los animales y punto. Entonces es una manera de compensar. Además, los egipcios habían enriquecido abusando de los israelitas. Por lo tanto, Dios no permite que salgan con las manos vacías, por decirlo de alguna forma. Bueno, seguimos los versículos 12 al 14. Estamos en el capítulo 12, versículos 12 al 14. Esa noche pasaré yo por la tierra de Egipto y mataré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los animales, y castigaré a todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé. La sangre servirá de señal en las casas donde estéis. Yo veré la sangre y pasaré de largo, y no habrá para vosotros plaga mortal cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este día será para vosotros memorable, y lo celebraréis solemnemente en honor de Yahvé de generación en generación. Será una fiesta a perpetuidad. O sea, es una fiesta que tienen que recordar año tras año, que por lo tanto los padres se lo deben decir a los hijos. Pero nos ha dicho que con la sangre del cordero marquen las puertas, las jambas y el dintel. Y que esa noche, cuando mueren los primogénitos, Dios pasará de largo. O sea, Pascua, la etimología es popular, es que el Señor pasa. Y por lo tanto, ellos quedan protegidos por esa sangre. Tengamos en cuenta que en aquella cultura se consideraba, es decir, no era una cosa nueva lo que hace aquí Moisés, se consideraba que la aspersión de la sangre en las puertas era una medida de protección, de prevención, pero entonces aquí Moisés le da un significado nuevo. Observen que hay una frase que luego lo vamos a ver, pero que no debemos olvidarlo. Nos ha dicho en el versículo 12 que esa noche castigaré a todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé. Es decir, no olvidemos que hay, como podríamos decir, esa lucha del faraón que se cree superior al Dios, a Yahvé. Ha dicho, ¿y quién es Yahvé para que yo le haga caso? Y por lo tanto piensa que sus dioses son más fuertes que Yahvé. Entonces, esta noche Dios castigará a los dioses egipcios. Ya veremos cómo se explica esto. Pero entonces, este hecho salvador tiene que recordarlo de generación en generación. Y de hecho los israelitas lo siguen celebrando. Y Jesús instituyó la Eucaristía en la celebración de la Pascua judía. En aquella ceremonia, entonces, el más pequeño de la casa debía preguntar al padre o al mayor por qué esta noche es distinta de las demás noches. Y entonces el padre le explicaría que esta noche el Señor nos salvó. No en sentido de algo que pasó, sino hoy se actualiza. Dios nos salva y por lo tanto recuerdan esa salvación personal actual de Dios. Versículos 15 al 20. Por 7 días comeréis panes ácimos. Desde el primer día no habrá ya levadura en vuestras casas, y quien del primero al 7º día comiere pan con levadura será borrado de Israel. El día primero tendréis asamblea santa,
y lo mismo el día séptimo. No iréis en ellos obra alguna, fuera de lo tocante a aderezar lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis los ácimos, porque en ese día mismo saqué yo vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Guardaréis ese día de generación en generación como institución perpetua. El primer mes, desde el día 14 del mes, comeréis pan sin levadura hasta el día 21. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, y quien coma pan fermentado será borrado de la congregación de Israel, sea extranjero o indígena. No comeréis pan fermentado, en todas vuestras moradas se comerán panes ácimos. Fíjate cómo se insiste en este hecho. Cuando celebren la Pascua, evidentemente no es en este momento, sino cuando la celebren después, en los distintos lugares donde estén. Han de celebrarlo durante 7 días. Y durante estos 7 días, en las casas no puede haber pan fermentado. Hay que sacarlo fuera. En este sentido, San Pablo en la carta a los Corintios que habíamos leído, nos dirá que estamos celebrando la Pascua, por lo tanto, la levadura no puede estar en nosotros. Hay que sacarla. No puede estar en nuestra casa. Nuestra casa somos nosotros. Hemos de ser panes ácimos, o sea, santos, o camino de la santidad. De hecho, cada celebración de la Pascua es un avanzar hacia esa santidad a la que Dios nos llama. Porque Dios nos pensó, recuerden la carta a los Efesios, para que fuésemos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Y todo lo que no sea eso es levadura. Entonces, hay que sacarlo. Sería una buena imagen que tendríamos que recordar, ¿no? De casa no puede haber levadura. Porque el que tiene levadura es expulsado de la comunidad. Es lo que hemos leído, ¿no? Bueno, versículos 21 al 28. Convocó Moisés a todos los ancianos de Israel y le dijo: Tomad del rebaño para vuestras familias e inmolad la Pascua. Tomando un manojo de hisopo, lo mojáis en la sangre del cordero, untáis con ella el dintel y los 2 postes, y que nadie salga fuera de la puerta de su casa hasta mañana, pues pasará Yahvé por Egipto para castigarle. Y viendo la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará de largo por vuestras puertas, y no permitirá al exterminador entrar en vuestras casas para herir. Guardaréis este rito como rito perpetuo para vosotros y para vuestros hijos. Y cuando hayáis entrado en la tierra que Yahvé os dará, según su promesa, guardaréis ese rito. Cuando os pregunten vuestros hijos qué significa para vosotros ese rito, les responderéis: es el sacrificio de la Pascua de Yahvé, que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a Egipto salvando nuestras casas. El pueblo se prosternó y adoró. Los hijos de Israel fueron e hicieron lo que Yahvé había mandado a Moisés y a Aarón. Observen otro detalle. Le insiste Moisés de que no salgan de las casas donde las puertas están marcadas por la sangre. No deben salir nadie, porque si salen, pues les podrá coger la misma sufrimiento, es decir, la muerte, igual que a los demás. Y como hemos visto, nuevamente insiste en este hecho. Esto se lo han de decir a sus hijos, de generación en generación. Es una fiesta fundamental. ¿Por qué? Porque fijémonos que la experiencia de que el pueblo, si existe como pueblo, es porque Dios los ha liberado de la esclavitud de Egipto. Y esa liberación, humanamente hablando, era imposible. Por medios humanos no podían. Por lo tanto, ellos están palpando, podríamos decir, lo están tocando, esa presencia salvadora de Dios. Por lo tanto, esa experiencia de Dios deben decirla, deben pasarla a sus hijos. Porque fijémonos que la fe del pueblo de Israel, a lo largo de los siglos, tendrá como fundamento este hecho, que Dios los salvó. Dios los sacó de la esclavitud y hizo con ellos un pueblo.
Hasta este momento Israel no era un pueblo. Israel era un grupito de tribus sin ningún orden, podríamos decirle, jerárquico entre ellos. No tenían conciencia de pueblo. Esta conciencia de pueblo y esta organización como pueblo la irán adquiriendo en el tiempo que van a estar en el desierto. Y luego, una vez que estén en la tierra prometida, en Israel. Versículo 29, solo el 29. En medio de la noche mató Yahvé a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que se sienta sobre su trono, hasta el primogénito del preso en la cárcel, y a todos los primogénitos de los animales. O sea, efectivamente, aquella noche mueren todos los primogénitos. ¿Qué pasó? Evidentemente, con seguridad no lo podemos saber. Hay quienes piensan que a lo mejor fue pues una enfermedad contagiosa muy rápida, pero no deja de ser interesante que si ligamos los datos que nos da el texto, que Dios castigará a los dioses, y tenemos en cuenta que hay San Jerónimo nos habla de una tradición hebrea según la cual esa noche hubo un terremoto y rayos que hizo que se derrumbaran los templos de los paganos, los templos de los dioses paganos. Entonces fijémonos que tienen la orden de no salir. Se piensa que posiblemente se trataba aquella noche de una fiesta, pensemos que es primavera, una fiesta de juventud, una fiesta principalmente de primogénitos, para rendir culto a su Dios. Por lo tanto, los israelitas no deben ir a esa fiesta. Se deben quedar en sus casas. Y si estaban todos los jóvenes, o al menos muchos jóvenes, en los templos celebrando, y hay un terremoto y rayos, y se derrumban los templos paganos, mueren todos los que estaban dentro de aquellos templos. Y si tenemos en cuenta los distintos datos que nos va dando y esa tradición de San Jerónimo, parece razonable que fuera esto. Tanto más cuanto que recordemos que para los hebreos consideraban que las nubes negras era como que ocultaban a Dios. Y entonces, cuando había un relámpago, es como que se abría una rendija y se veía un poco de la luz de Dios, que es luz infinita, ¿no? Y entonces consideraban que los rayos y los granizos eran las armas arrojadizas de Dios. O sea, tenemos a Yahvé luchando contra los dioses paganos y evidentemente el que prevalece es Dios, es Yahvé. Y el que mueran también los animales, pues está en relación a los sacrificios que tenían que ofrecer en aquellas celebraciones de juventud. Podemos continuar y vamos a saltarnos, volveremos después atrás. Fijémonos en el capítulo 13, los versículos 1 y 2. Y luego vamos a leer del 11 al 16. 1 y 2 y luego 11 al 16. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: Conságrame todo primogénito, las primicias del seno materno, entre los hijos de Israel, tanto de los hombres cuanto de los animales, mías son. Vale, y ahora del 11 al 16. Cuando te haya introducido Yahvé en la tierra de los cananeos, como juró a tus padres y te la haya dado, consagrarás a Yahvé todo cuanto abre la vulva, y de todo primer parto de los animales que tengas, el macho lo consagrarás a Yahvé. El del asno lo redimirás por un cordero, y si no lo redimes, lo desnucarás. También redimirás a todo primogénito humano de entre tus hijos. Y cuando tu hijo te pregunte mañana, ¿qué significa esto?, le dirás: con su poderosa mano nos sacó Yahvé de Egipto, de la casa de la servidumbre. Como el faraón se obstinaba en no dejarnos salir, Yahvé mató a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los primogénitos de los hombres hasta los primogénitos de los animales.
Por eso yo sacrifico a Yahvé todo primogénito de los animales, y redimo todo primogénito de mis hijos. Esto será como una señal de tu mano y como banda entre tus ojos, porque fue con su poderosa mano como nos sacó Yahvé de Egipto. O sea, fijémonos, aquí tenemos una celebración, una costumbre, que es voluntad de Dios que la haga, referente a los primogénitos. O sea, si nos fijamos, a partir de este hecho de que han muerto los primogénitos y de esta manera se ha salvado el pueblo primogénito, los israelitas deben consagrar a Dios todo primogénito, sea de los hombres o de los animales. Pero los animales, ellos sabéis que consideraban, había animales que ellos los consideraban impuros. En este caso se habla del asno. Entonces, un animal impuro no se puede ofrecer a Dios, porque es impuro y a Dios hay que ofrecerle todas las cosas puras. Por lo tanto, si es un animal impuro el que ha nacido, no se puede sacrificar a Dios ni se puede usar para usos profanos. ¿Por qué? Pues porque era un consagrado a Dios. Por lo tanto, ¿qué tenían que hacer? O rescatarlo ofreciendo en su lugar otro animal puro, que lo inmolaban a Dios, o bien desnucarlo. ¿Y por qué desnucarlo? Pues porque si lo mataban con derramamiento de sangre, podría parecer que era un sacrificio que se ofrecía a Dios. Por lo tanto, no se puede derramar sangre y se ha de desnucar. Tengamos en cuenta que toda esta serie de pautas se basaban en tradiciones antiguas. Entonces, ellos consideraban que había animales que eran impuros, por ejemplo, el cerdo. El conejo también. Entonces, estos animales que los consideraban impuros no se podían ofrecer a Dios. ¿Se acuerdan? Cuando comentábamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, aquella visión que tiene San Pedro, que ve bajar un lienzo con toda clase de animales, y que Dios le dice, Pedro, sacrifica y come. Y él dice, no señor, yo nunca he comido nada impuro. En este contexto, con esta mentalidad, es como hay que entender esto. A Dios hay que ofrecerle lo mejor, porque todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Por lo tanto, yo no puedo ofrecer a Dios una cosa impura. No puedo ofrecer pan fermentado, porque lo consideraban puro, y tampoco puedo ofrecer un animal que consideraban impuro y que por lo tanto no lo comían tampoco. Y repito, en el caso de un animal que se consideraba impuro, pues ¿qué había que hacer? Pues o rescatarlo, inmolando a Dios en su lugar un animal puro, podía ser una oveja, un carnero, lo que fuera, ¿no? O bien desnucarlo. Pero no se podía usar, si no había sido rescatado, no se podía usar para el uso profano. Y respecto de los hombres, no sé si se han fijado, también se dice que se ha de rescatar. ¿Por qué? Pues porque Dios designó, o sea, el primogénito consagrado a Dios debía dedicarse a Dios. Pero ya estaba la tribu de Leví para dedicarse a Dios. Por lo tanto, no podían. Digamos, ese puesto ya estaba ocupado, por decirlo de alguna manera. Luego, ¿qué había que hacer? Pues todo primogénito, varón, se debía rescatar. No sé si se acuerdan que precisamente en el caso de Jesús, que es el primogénito, es rescatado. Y al rescatarlo, dependiendo de que la familia fuera pudiente o pobre, pues el animal que se ofrecía en su lugar era de más categoría o de menos categoría. Y la Virgen y San José ofrecieron pues unos pichones, porque eran pobres. Sin embargo, Jesús sí que será el consagrado por antonomasia. El que ciertamente se ofrecerá a Dios y nos rescatará a todos. Es el auténtico sacerdote. De los otros no fueron sino tipo y figura del sacerdote con mayúscula que es Jesús. Ahora, quizás respecto de los primogénitos sería interesante fijarse en lo siguiente.
En la Biblia se distingue entre el primogénito del padre y el primogénito de la madre, que no siempre coincide. Pensemos, por ejemplo, en Jacob. ¿Cuál es el primogénito de Jacob? Rubén, el hijo mayor de Lía. ¿Y cuál es el primogénito de Raquel? José, que era el número 11 de los hijos de Jacob. ¿Lo ven, no? Bien, pues entonces los que se ofrecerían a Dios era el primogénito de la madre. Todo primer nacido es el que se tenía que ofrecer a Dios. Con esas condiciones que hemos dicho antes, si era puro se ofrecía, si no era puro se rescataba, y en el caso de los hombres se rescataba. Y fijémonos que toda esta ceremonia, todo este ritual, tenía su razón de ser. No sé si lo vemos, a nosotros puede parecer complicado. Pero fijémonos que todo este ritual iba formando en el pueblo la conciencia de que todo lo que tenemos es de Dios. Y que, por lo tanto, a Dios tenemos que darle lo mejor. Lo mejor de lo que tenemos, porque es suyo. Si Dios me ha dado todo lo que yo tengo, no le voy a dar lo que yo no quiero. Esto es no ser consciente de quién es Dios y de quién es lo que yo tengo. Entonces, por esto todo este detalle en explicar cómo se habían de hacer estos sacrificios. Fijémonos que Jesús es el primogénito de la madre, el primogénito de María, pero también es el primogénito del Padre, Dios. Y cuando se trata de ser el primogénito del Padre, tiene un significado diferente. No sé si lo ven. O sea, en una familia judía, el primogénito del Padre era el que heredaría la mayor parte, el que comparte la autoridad con el Padre, etc. No el que es un consagrado. Tiene este otro significado. En cambio, el primogénito de la madre es un consagrado. Por lo tanto, Jesús es el primogénito de la Virgen y por lo tanto es rescatado, aunque de hecho es él el que realmente salva al mundo con su entrega, es sacerdote por antonomasia, pero también es el primogénito del Padre y por esto nos dice que es el primogénito entre muchos hermanos. Todos nosotros somos en este sentido hermanos de Cristo, porque estamos incorporados en Cristo. O sea, ya nos vamos a otra dimensión. Pero que esto que nos dice aquí sirve para que entendamos mejor lo que significa la primogenitura en el caso de Jesús. No sé si... Incorporados a Cristo por el bautismo. Claro. Pero por eso tenemos que ser panes ácimos. Porque no puede ser que un hijo de Dios, que es santo, viva en pecado. No nos damos cuenta, pero fijémonos que es algo totalmente incoherente. Porque Dios es el santo. Por esto hay aquel texto que ya está en el Antiguo Testamento y que lo repite San Pedro: sed santos porque yo, Yahvé vuestro Dios, soy santo. Y como que somos hijos de Dios, tenemos que ser santos. Y ser santos no quiere decir tener visiones y hacer cosas raras. Ser santos significa amar. Significa amar a todos, saber perdonar, ser conscientes de que lo que hago a los demás se lo hago a Jesús. Esto es lo que significa ser santos. Yo recuerdo que María Benedicta daba una receta universal para ser santo, que esto vale para todo el mundo. El santo es el que hace lo que Dios quiere, como Dios quiere, cuando Dios lo quiere y por todo el tiempo que Dios lo quiere.
Ese es el santo. Entonces, nosotros, incorporados en Cristo, que celebramos la Pascua, tenemos el deber de ser santos y avanzar en este terreno, en este camino de santidad cada año, cada día. Cuando se celebra la Pascua, fijémonos que la Cuaresma ayuda a enderezar el camino, a situarnos, a ver si efectivamente estoy caminando hacia la santidad, si estoy caminando hacia la Pascua o no. Porque a veces nos podemos distraer y haber cambiado de camino, haber cambiado de ruta, ¿no? Entonces, la Cuaresma tiene este significado, ayudarnos a mirar qué camino llevamos y hacia qué meta vamos. Porque vamos a celebrar la Pascua. Creo que nos vamos a quedar aquí por hoy y reflexionemos. Bueno, yo creo que ha quedado claro lo del primogénito ya, ¿no?